mirando algo y era que es un tema que creo que llevamos 2 o 3 años hablando del tema o más acerca de la iglesia gloriosa. Y me pregunté ayer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía el Señor, ¿por qué siempre volvemos? Soltamos el tema unos meses, tocamos un tema, volvemos. Espíritu Santo, muéstranos qué es lo que tú quieres enseñarnos a través de la comprensión de la iglesia gloriosa. Y yo creo que venía a mi corazón el hecho de saber de que Dios quiere que tengamos ese concepto claro, amén. De que realmente funcionemos como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, amén. En el libro de los Hechos, cuando un cristiano llegaba, un grupo de cristianos llegaban a una región, la gente del vulgo, la gente común decía, ahí vienen los que trastornan, ¿qué? El mundo. Imagínense, hermanos, la sola presencia de los cristianos en un pueblo o en una región, la gente hacía ese comentario. Bueno, llegaron los que trastornan el mundo entero. ¿Cuántos quieren llegar y que su vida trastorne el mundo entero? Aleluya, que algo pase, algo ocurra. Y eso ocurre cuando tenemos claro que somos iglesia gloriosa, amén. Y el Espíritu Santo nos sigue hablando del mismo tema. Hicimos una convención hace unos años, 3, 4 años atrás, de la iglesia gloriosa. Y hemos estado, no sé, es una insistencia de lo mismo en diferentes tiempos. Y creo que tenemos que tener eso claro de parte del Espíritu Santo, que el Señor nos está hablando, nos repite las mismas cosas por lo menos en este tiempo y en este momento. Entonces, vamos hoy a terminar el tema de la iglesia gloriosa. Hemos dicho acerca de que el Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, una iglesia salva, una iglesia sana. Una iglesia donde las personas puedan sonreír y estar verdaderamente libres. Amén. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Donde no hay amargura en el corazón, donde hay perdón entre nosotros y de nosotros con todos, donde tenemos paz con todos, con Dios y con los hombres, porque somos una congregación salva, sana y santa para Dios. Amén. Esas 3 S's, que se queden siempre. Una iglesia salva, sana y santa. Un cristiano salvo, sano y santo. Entonces, que podamos realmente estar definidos sobre lo que significa una vida gloriosa y una vida de crecimiento en el Señor. Ya entendimos lo que es una iglesia gloriosa. A ver, ¿quién me puede dar el concepto? Porque hoy va a ser por mucho tiempo el último tema de la iglesia gloriosa que vamos a hablar. Ahora, después de este tiempo, lo que vamos es a practicar la iglesia gloriosa. ¿Qué es la iglesia gloriosa? A ver, ¿quién me puede decir quién es o qué es la iglesia gloriosa? Son personas salvas, sanas, santas, que desarrollan sus talentos y sus dones espirituales para la gloria de Dios y que hacen un impacto en el mundo. Amén. Eso es una iglesia gloriosa. Decíamos acerca de los brazos, ¿no? Abrazamos con los talentos, abrazamos con los dones espirituales. Hemos estado hablando acerca de los dones también del Espíritu. Estuvimos estudiando de los 9 dones espirituales. Estuvimos hablando que funcionamos como un cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Somos un cuerpo coordinado y glorioso. O sea, no andamos como ruedas sueltas, estamos coordinados. A veces queremos ir por nuestra cuenta, amén. Lo que tenemos que ver es cómo Dios está dirigiendo el cuerpo y unirnos a cómo Dios está llevando, ¿qué? El cuerpo, ¿cierto? A veces decimos, yo no estoy de acuerdo con eso. Piensa,
realmente Dios está dirigiendo el cuerpo, me uno al cuerpo. No voy a vivir al margen del cuerpo, no voy a vivir apartado del cuerpo, no voy a dividir. Dividir significa dos visiones, división significa dos visiones. La división ocurre cuando hay dos visiones diferentes, por eso la unidad también tiene que ver no solamente con nuestra unidad en Cristo, sino que tiene que ver con que tengamos una sola visión como iglesia, ¿sí? Y cuando un hermano dice, no, yo voy por aquí, está generando entrada en el mundo espiritual una división, porque estás creando dos divisiones, dos visiones diferentes. Y realmente el cuerpo de Cristo es uno, funcionamos en armonía todos y tenemos una sola visión. Por eso tenemos un solo objetivo de vivir para la gloria y la honra del Señor. Hay que preguntarnos, ¿estoy unido al cuerpo o estoy generando una división? ¿Estoy creando otra visión delante de mí? No, Señor, nosotros vivimos en un solo cuerpo y caminamos en una misma visión. Estuvimos hablando a través de dones y ministerios. Existen muchos dones, pero existen también muchos ministerios. Estuvimos estudiando acerca de los 5 ministerios que han sido puestos por el Señor para la edificación y la madurez del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de la madurez de personas en Cristo que nos parecemos a quién, a Jesús, ¿cierto? Estuvimos hablando también acerca de el camino que el Señor nos ha mostrado como un camino que es superior, un camino superior. Algo pasó allí. Un camino que es superior, el camino del amor. Y en ese camino nosotros hacemos paréntesis y nos preguntamos, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Los vivo en amor? ¿Realmente eso que Dios me ha dado y esas capacidades las estoy viviendo en el Señor con amor? ¿En virtud de los motivos correctos? ¿De los propósitos correctos? ¿Estoy haciendo en armonía con el Señor en la motivación correcta, el llamamiento y el ministerio que Dios me ha dado? Por favor, pregúntate, ¿ya he descubierto mis dones espirituales? ¿He descubierto mis dones naturales? ¿Lo has hecho? ¿Lo has descubierto? ¿Sí? ¿Lo tienes claro en tu vida que tus dones son estos? ¿Tus fuertes son estos? ¿Tus partes débiles son estas? ¿O cómo te sientes? ¿Que sigues buscando? ¿Sigues investigando? Señor, ¿esto será lo que tú tienes para mí? Ok. La pregunta, ya sí. Ok. La pregunta, ¿estoy descubriendo lo que Dios me ha dado a mí? Recuerden que lo que dijimos en clases pasadas, que no tenemos que parecernos ¿a quién? A nadie. Los dones son personales. Los dones son algo que Dios me da a mí. Dones espirituales, dones naturales, y que yo debo desarrollar a través de esos dones lo que Dios ha puesto delante de mí. Amén. ¿Estás contento con tu posición en el cuerpo? ¿Estás feliz haciendo multiplicar y reproducir lo que Dios te ha dado? Es importante para que se pueda expresar la iglesia gloriosa. Seguimos diciendo acerca del camino superior del amor, el carácter, ¿cierto? Que si bien los dones espirituales es maravilloso, si bien el ministerio es maravilloso, la Biblia dice en boca de Pablo que tenemos un camino superior, que es el camino del amor. ¿Recuerdan? Primera de Corintios capítulo 13, que hablamos del amor, esa vida, ese carácter, y estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu, amén, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. Estuvimos también hablando acerca del temperamento, más el carácter da como resultado la personalidad, ¿cierto? El temperamento es aquello con que nacemos, el carácter aquello que formamos a la imagen de Cristo, y esa mezcla genera que nosotros tengamos una
personalidad. Por eso en muchos Jesús es muy alegre, en otras personalidades Jesús sigue siendo Jesús, pero se expresa de otra forma que diferente, amén. Yo no sé si habéis notado que a veces las películas de Hollywood tienen diferentes personalidades acerca de Jesús, ¿cierto? Antes a veces eran las personalidades de Jesús en las películas antiguas como que un poco femeninos, ¿cierto? Extraño. Otros ponían a Jesús como alguien que hablaba muy, ¿qué? Muy suavemente en esas películas de blanco y negro. En otras Jesús sonríe, ¿cierto? Y en otras, pues Jesús tiene otras personalidad, digamos, otra expresión visible, otros matices. Porque Jesús es todo eso, hermanos. Amén. Jesús se expresa por medio de todas las personalidades. O sea, de cada uno de nosotros, Jesús se está expresando de forma sobrenatural. Amén. Porque el temperamento más el carácter da como resultado la personalidad. Estuvimos hablando rápidamente de los 4 temperamentos, que es el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y dijimos que la personalidad que se desarrolla en nosotros en la obra de Cristo es la personalidad de Jesús. No queremos parecernos a nadie en esta tierra, queremos parecernos a Jesús. Amén. Esa es la proyección que tenemos en nuestra vida. Ahora vamos a hablar de andar en el Espíritu. Ese es el tema de hoy. Lo anterior es un repaso de 2 meses más o menos de estudios, pero hoy vamos a hablar acerca de andar en el Espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 25. Lo que significa andar en el Espíritu y andar en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Yo quiero explicar, miren acá un momento, ya lo tienen, Gálatas 5, 16, 25. Vais a estar escuchando mucho acerca del término carne, pero la Biblia tiene 2 significados en griego en el Nuevo Testamento acerca de la carne. El significado sars y el significado soma. Cuando la Biblia habla de carne, no siempre habla del cuerpo físico. En la mayoría de los casos que el Nuevo Testamento habla de carne, habla de sar en griego, que es la naturaleza que pecaminosa, el yo, el ego, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el antiguo, el primer Adán. O sea, todos esos son sinónimos de la palabra ¿qué? Carne, sar. Y la otra palabra para carne tiene que ver con el cuerpo, que es soma. O sea, el cuerpo es soma, por eso hablan las enfermedades psicosomáticas, o sea, de la mente que afectan el cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla, en la mayoría de casos que habla de carne, está hablando de la naturaleza caída, de sar, de la vieja vida, del hombre caído, del antiguo Adán, en fin. Todos esos elementos, entonces vamos a acercarnos a la Escritura con esa comprensión. Versículo 16, ¿lo tenemos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando en la Biblia habla Espíritu con mayúscula, está hablando ¿de qué? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando habla la Biblia de Espíritu con minúscula, está hablando del Espíritu humano o espíritus inmundos, o sea, espíritus de demonios. Con minúscula, espíritu humano, espíritu de demonios, con mayúscula está hablando del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y esto se ¿qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Bien, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 para entender un poco la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Recuerden que la carne es nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El viejo hombre, el Adán fracasado, la antigua vida, la carne, ¿sí? Y el Espíritu es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, amén, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, 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 Señor, porque hemos muerto al pecado, Señor. Y nuestra vida está con Cristo muerta en la cruz del Calvario. De tal manera, como dice la palabra en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por mí. Diga conmigo, estoy muerto con Cristo, completamente muerto con Cristo. Y ahora vivo en el Espíritu, en mi nueva vida en Cristo.
Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Ya entendimos lo que significa en la Biblia la carne, en el Nuevo Testamento? Significa ego, naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, viejo hombre y primer Adán. La carne es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición a Dios y su voluntad. Todas aquellas cosas que hay en nosotros que se oponen ¿a quién? A Dios, es el resultado de eso que la Biblia llama sad o carne. Esa naturaleza que dice la Escritura que es contraria a la vida en el Espíritu. Amén. En Gálatas capítulo 5, la Biblia dice que nosotros hemos de andar en el Espíritu. Dice 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra en griego que se usa para este pasaje es peripateo, que significa andar en la voluntad de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Andar delante de Dios y para su gloria en todas las áreas de nuestra vida es andar en el Espíritu. La Biblia dice que andemos en el Espíritu. Pero lo interesante aquí es que el versículo 26 en el castellano usa la misma palabra andar, pero usa otra palabra griega que se llama estoiceo, que significa andar en línea con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo? Y coloca como un marco del término andar en los dos términos griegos. Que nosotros como cristianos andamos conforme al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Pero no solamente eso, sino que también estamos ¿qué? Alineados al propósito de Dios para que Dios a través de nosotros cumpla su propósito. Amén. Entonces entendemos este aspecto, ¿no? Las dos palabras de andar delante del Señor en cualquier cosa de nuestra vida, pero al mismo tiempo andamos en el Espíritu porque seguimos ¿qué? Alineados al propósito de Dios. Amén. Yo no solamente quiero andar en cosas en el Espíritu en mi vida diaria, pero yo también quiero oír qué es lo que quiere ¿qué? El Señor, saber qué es lo que quiere Dios y unirme, alinearme. Hay muchos líderes espirituales que efectivamente viven en el Espíritu porque tienen una relación con Dios. Aman a Dios y Dios ocupa el lugar uno en sus vidas, pero que no están alineados con el Espíritu. O sea, no están haciendo, no están caminando en la dirección que el Señor ¿qué? Quiere, porque hay un momento, hay una visión delante, hay un propósito, pero la persona, aunque vive en el Espíritu, está en otra dirección. Amén. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren estar alineados con el Señor? Miren, hermanos, es poderoso andar en el Espíritu, pero es más poderoso las dos cosas. No solamente andar en el Espíritu, sino estar alineados sobre lo que Dios quiere hacer. Amén. Qué bueno descubrir como iglesia qué es el propósito de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Mire, hermanos, continuamente como pastores estamos siempre buscando a Dios, no solamente para nosotros como pastores andar en el Espíritu. Nos reunimos muchas veces porque queremos oír cuál es la dirección que tiene el Espíritu Santo para nosotros como iglesia. Amén. Mire, hermanos, uno, por ejemplo, puede colocar en internet predicación para el domingo y salen miles de mensajes, miles de predicaciones. Y mucha gente que no anda en el Espíritu, líderes o pastores cogen una cuestión, lo meten en el microondas y vienen y se lo sueltan a un pueblo. Y la gente, pues sí, es muy bonito, pero la pregunta era la palabra dada por el Espíritu para la iglesia. Era muy bonita la palabra. Obviamente, al ser palabra de Dios, se edifica, consuela y exhorta, amén. Pero era realmente lo que Dios quería que en ese momento se diera.
Entonces, a nosotros los líderes y cualquier líder de Timoteo que hay aquí, no es suficiente que tú andes en el Espíritu. Necesitas también alinearte con qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Por eso es tan importante que tengamos un solo corazón. Por eso es importante que caminemos en la misma dirección. Por eso es tan importante que entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo para que andemos en ello. Aleluya. No solamente vivimos delante del Señor en el Espíritu nosotros, sino que estamos alineándonos con el plan y el propósito de Dios para nosotros como individuos y como comunidad y como iglesia. Amén. Hermanos, yo pido al Señor cada vez que predico, orar, Señor, guíame. ¿Cuál es la palabra tuya para la iglesia en este tiempo? ¿Qué otra parte tengo que hablar? ¿Qué tema tu Espíritu Santo quiere guiarme para que tu iglesia reciba? Hermanos, y tratamos justamente no de tener una predicación, sino estar alineados con el Espíritu Santo sobre lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros andemos. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hermanos, cuando el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo nos está entregando otra pieza en el conocimiento de su propósito y de su voluntad. No es que escuchamos la palabra de Dios y son elementos aislados, es que son piezas divinas del Espíritu que nos da para que nosotros la pongamos en el puzzle, y a medida que vamos añadiendo cosas podemos ver una imagen completa acerca de la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén. Cada vez que tú recibes la palabra del Espíritu Santo, se une algo más a ese plan y a ese propósito de Dios. El problema muchas veces es que Dios nos habla y el siguiente domingo ya se nos olvidó. Y yo a veces les digo, como el Señor nos habló en tal fecha, ¿recuerdan esa pieza que Dios nos dijo que pusiéramos por aquí, que entráramos por allá? Y los hermanos, sí, pero no sé de qué está hablando, pastor, porque salió y la palabra se le robó del corazón y perdieron el todo, la visión holística, el todo del propósito y del plan de Dios. Hermanos, Dios nos da cosas no sueltas, sino cosas que cumplen un propósito y un plan para nuestras vidas. Y por eso me da gozo cada día decir gracias, Señor, porque puedo saber en mi espíritu que estoy siendo guiado por ti. Necesitamos andar en el espíritu, pero también estar alineados con el propósito de Dios. Amén. Voy a dar un ejemplo rápido de esto porque quiero ir a ver si terminamos. Pero cuando David iba a las batallas, le preguntaba al Señor, ¿por dónde voy? Batalla había que hacer, ¿sí? Pero se necesitaba una estrategia, una guía, una dirección, ¿sí? Y David consultaba al Señor, ¿cómo voy a hacer esta batalla? Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo le guiaba, decía, no, mire, métete por las balsameras, eso hay un pasaje, entra por no sé dónde, ataca por no sé dónde, y justo lo que el Señor dirigía era la dirección del Espíritu Santo. La batalla la iba a pelear David y tenía que hacerlo, pero la estrategia era la dirección ¿de quién? De Dios, del Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo el Espíritu está guiando? ¿Cuántas batallas en tu vida, como hablaba el pastor Jaime, cuando habló el pastor Efraín, Dios pone delante de nosotros y sabemos que hay que librar una batalla, pero no sabemos cómo hacerla porque no estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios nos guía? A veces Dios me ha guiado con personas que hacen daño, me ha guiado a amarles, a abrazarles, a decirles que les amo, a orar por ellos. Y es la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y uno dice, pero por mí lo empujo cuando esté ahí cerca al metro y que se caiga. Pero el Espíritu Santo nos va nos va guiando cómo hacer las cosas estratégicamente, ¿no?
el marido o la mujer que es un pesado porque no conoce al Señor y no entiende las cosas del Espíritu, y tú, el Espíritu Santo te guía cómo tratar a ese esposo, a esa esposa, a esa situación de tu vida. Quizás te guía para ayuno, quizás te guía para que hagas un regalo, quizás te guía para algo, para una llamada, para... Yo estaba una vez en América, ya lo conté, y estaba allí orando y el Señor puso en el Espíritu, llama, comunícate con estas personas y háblale del valor que ella tiene en Cristo, como en su vida. Y justo no me importó dónde estuviera al otro lado del mundo, le mandé un mensaje y la persona me responde: pastor, usted acaba de librarme de un acto malo que estaba a punto de hacer. Y le pregunté, ¿qué pasó? Dijo, mira, mi esposo puso una raya de cocaína delante de mí y me quería volver a llevar a la vida antigua. Y justo cuando la raya de cocaína estaba ahí, entró ese mensaje suyo. Yo leí lo que usted me estaba hablando y dije, no, ¿yo cómo vuelvo a mi vida pasada? Jesucristo ahora es mi vida. Y dice, me levanté de esa mesa y le dije a mi esposo, nunca más volveré a las drogas, porque Jesucristo me ha liberado. Esas cosas nos guía el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando uno va y le da un abrazo a una persona y la persona siente el poder de Dios, y es la guía del Espíritu Santo. Yo no sé si me entienden o dirán, pues que el pastor a veces anda por ahí en las nubes y sale con cosas raras. No, pero el Espíritu Santo nos guía. No solamente andamos en la forma de vivir en nuestra vida en Cristo, en el Espíritu, pero nos alineamos con el propósito de Dios. Amén. Y el Señor quiere algo y está uno ahí y se vincula a ese propósito y a ese plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Ahora entendemos el resultado de andar en el Espíritu es el fruto del Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu de forma natural y espontánea, comienza a aparecer en nosotros el fruto del Espíritu. Andar en el Espíritu es rebelarnos contra la carne en todas las áreas de nuestra vida. ¿Tú quieres andar en el Espíritu? Yo también, pero tenemos que rebelarnos contra la carne. ¿Y qué es la carne otra vez? Esa naturaleza caída que siempre nos lleva al monte. Como decían los abuelos, la cabra siempre tira al monte. Es ese algo interior caído que siempre nos quiere llevar al otro lado. Entonces, si queremos andar en el Espíritu, necesitamos rebelarnos, ¿sí? Rebelarnos contra la carne y sus deseos. Porque la Biblia dice que la carne está en oposición al Espíritu. ¿Ah? Segundo, andar en el Espíritu es andar en obediencia, es elegir siempre por Dios. Es elegir siempre por Dios. Cuando elegimos por Dios, hemos dejado de andar en la carne y hemos comenzado a andar en el Espíritu. Yo no sé cómo hay personas que viven en obediencia y disfrutan de la comunión perfecta y guía del Espíritu Santo, y cómo hay cristianos que viven en desobediencia y todavía piensan que Dios está obligado a qué y comprometido con sus caminos. No es así. Si vivimos en obediencia, vivimos en el Espíritu. Y si elegimos por el Señor, estamos también andando en el Espíritu. ¿Cuántos, y por decir así una pregunta un poco retórica, cuántos sabemos que cada día tenemos que elegir por el Señor? Hay cosas que diariamente nos toca elegir, pero si elegimos por el Señor, podemos decir que estamos andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es reconocer nuestra naturaleza, ¿qué? No, divina. Porque si bien había una naturaleza pecaminosa, caída, carne, también ahora que somos de Cristo tenemos una naturaleza que divina, o sea, Cristo en nosotros, la nueva vida en Cristo, algo que produce en nosotros las buenas obras, algo que produce en nosotros la victoria sobre el pecado.
es la naturaleza divina. Digan conmigo, yo tengo una naturaleza divina. O sea, la presencia de Cristo en nosotros. ¿Cuándo comenzó esa naturaleza divina a tener vida en nosotros? En el momento de la conversión. Cuando nacimos, ¿qué? De nuevo en el Espíritu, comienza en nosotros la naturaleza que divina, o sea, una nueva naturaleza que tiene el poder suficiente para derrotar y derrocar a la naturaleza que pecaminosa. Siempre la naturaleza pecaminosa va a estar presente, pero la naturaleza divina es más poderosa. Aleluya. ¿Sí? Había un hombre que tenía una cuestión de pelea de perros, como un ring, y hacía apuestas y siempre ganaba, ¿no? Y le preguntaron íntimamente, ¿cómo haces para ganar siempre? Y decía, bueno, yo al perro que quiero que gane la pelea, pues le doy más de alimento, y al que quiero que pierda, pues le quito alimento, y este está más fuerte y vence. Eso pasa dentro de nosotros. Si nosotros alimentamos continuamente la naturaleza divina que hay en nosotros, pues va a tener más poder que la naturaleza pecaminosa. Amén. Sí, cuando tú ves algo que no conviene, tú dices, no, pero si yo soy de Cristo, hay un poder en mí que me lleva a que yo viva para glorificar a Dios y que yo no quiera practicar ¿qué? El pecado, ¿cierto? Cuando tú ves esos pecados 90, 60, 90 y tú dices, no, si yo estoy, Dios me ha dado una nueva vida, tengo una esposa o tengo esto o yo me voy a conservar íntegro, porque ojo, a veces la pornografía no es algo que entra y se va, es algo que entra y se queda, y mucha gente a veces puede ser libre y tiene luchas en su mente porque tiene cuestiones, porque se ha metido en las cosas de la carne. Pero si tú alimentas tu vida espiritual, ¿qué vas a tener? ¿Qué? Victoria. Amén. Donde tú alimentes más, vas a tener más ¿qué? Poder. ¿Sí? Si tú alimentas tu vida espiritual, seguro que tú vas a tener victoria. Amén. Si hay personas que no leen la Biblia, sino cuando el pastor pone el texto aquí, por eso a veces ni lo coloco, para que no... O sea, yo quiero que lean la palabra de Dios y se la coman cada día, la lean, oran cuando se ora aquí o cuando es orar por los alimentos, pero hay otros que ni oran por los alimentos. Otros ni se preocupan de tomar un estudio de la palabra de Dios, jamás. Uno los ve que brillan por su ausencia en el curso de crecimiento, Instituto Bíblico, Biblia Thompson, Líderes y Timoteos, Retiro Tabor, Convención, y Dios nos pone sus alimentos allí y nosotros pasamos. Hermanos, esa vida espiritual es raquítica, lánguida. Mejor dicho, totalmente, y cambio, están cultivando la vida de la carne, porque el mundo nos está continuamente ¿qué? Bombardeando de formas, maneras, culturas, televisión, costumbres y un montón de cosas, mientras que el hombre natural, el hombre carnal se va fortaleciendo, el hombre espiritual va, o la mujer espiritual se va debilitando, ¿cierto? Como alguien dijo, a una mujer le dice que está gorda y comienza a hacer todas las dietas del mundo. Le dicen que es ignorante y no coge un libro. Sí. Una mujer le dicen, eres un ignorante. Uno no la ve desesperada. ¡Oh, mañana el carnet de la biblioteca! No. Ahora le dicen que está con 1 kilo más y enseguida al gimnasio. ¿Por qué? Porque nuestro mundo ha valorado más que lo natural de los hombres, lo normal, que las cosas que tienen que ver con la sabiduría y con la vida del Espíritu. Entonces, necesitamos reconocer que tenemos una naturaleza que pecaminosa, pero tenemos una naturaleza que divina. Y a quien alimentemos más capacidad va a desarrollar nuestra vida. Amén. La necesidad de crecer
en la naturaleza divina. Andar en el Espíritu implica una inversión constante y consistente en aquellas actividades que resultan en un crecimiento espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Oye, hermana Miriam, usted está como... Yo sé que ayer hubo ayuno y oración, pero hermana Miriam está muy emocionada. ¿Cuánto hace que tú no ayunas? No, que yo ayuné cuando mi hijo se le dio un dolor de tripa, que yo ayuné cuando tuve un problema económico. Hermanos, el ayuno debe ser parte de nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, ¿sí? Hay que tener cosas consistentes en buscar a Dios. Mire, hermano, si a ti te cuesta mucho estudiar la palabra de Dios, compre un libro devocional o pídanoslo. Tenemos muchos a veces que son gratuitos en la oficina y que podemos regalar, de un devocional diario, donde tú coges un libro, lees un versículo, ahí está la explicación, tomas un tiempo para orar. Hermano, y aunque sea un cafelito espiritual te tomas. Y el domingo pues vienes aquí al cocido, a la paella, a lo que es lo consistente, pero cada día tenemos que estar alimentando nuestra vida espiritual. Hay que tener actividades, involucrarnos en la obra del Señor. Hay hermanos que no se aparecen a ninguna actividad del cuerpo de Cristo, a nada. Brillan por su ausencia, no están participando. Entonces, todas esas acciones nos dan la vida del Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo estamos cultivando nuestra vida espiritual? Quinto, andar en el Espíritu implica cultivar un enfoque mental en lo que nos ha sido dado a través de Cristo. Es romper con los valores de este mundo. Necesitamos cultivar, necesitamos enfocar en los principios del reino de Dios. Necesitamos romper con los valores de este mundo caído. ¿Sabíais, hermanos, que hay iglesias evangélicas de gays? Sí, en Chueca hay una, y el otro día había otro que estaba ahí buscando porque quería participar en la marcha por el Señor del año pasado, y es un terrible que llevo 10 años dándole caña, pero no se arrepiente de sus pecados. Disfraza su pecado con un montón de rollos y mentiras del diablo y toda esta cuestión. ¿Cómo una persona sigue pensando como el mundo piensa y todavía dice que es de Cristo, andando en la carne, en el zar, en sus pecados, en su antigua naturaleza, y lo disfraza como que es de Cristo y que toda esa conducta es aceptable delante de los ojos de Dios? Hermanos, necesitamos romper con los valores de este mundo, de la mentira, porque mucha gente se quiere solidarizar con el mundo, pero la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? Porque este mundo está caído. Igual que la naturaleza pecaminosa, solo se vence por la muerte, morir con Cristo, igual nosotros al mundo también lo vencemos cuando morimos a Él. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos ¿de qué? Del mundo. A veces queremos estar bien con todos, y lo siento. A veces estar en paz con Dios significa estar en guerra con todo el mundo. ¿Cuántas veces tú en tu colegio eres el único que eres cristiano? Y casi que te crucifican en el colegio. Casi que hacen una hoguera, o en tu trabajo. Ay, eres el tonto, eres el pringao, eres la tonta, eres no sé qué, y te tratan de una forma, pero ¿qué va? La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces necesitamos romper con los valores de este mundo, que son totalmente contrarios al Señor. Andar en el Espíritu implica cultivar una actitud de dependencia en Cristo. Depender del Señor para todas las cosas. Oh Señor, ayúdame. Oh, te necesito. Guíame con el Espíritu Santo. Señor, pon las personas que necesito encontrar.
Aparta de mí las que tienen que estar, ¿qué? Lejos, fuera. Abre las puertas de tu voluntad y ciérrame las puertas que no corresponden a tu voluntad. Señor, yo dependo de ti, de la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Guíame, Señor. Hermano, yo recuerdo una vez que iba como a las 12:30 de la noche aquí de la iglesia para casa, estaba en consejería, iba por la M40 y la M40 estaba totalmente sola. En ese tiempo mis niños estaban pequeños y yo siempre que iba a casa quería llegar, pero bueno, casi no podía llegar porque los niños estaban durmiendo, pero yo recuerdo que esa noche dije, yo quiero llegar a casa y estaba volteando en la M40 cerca a Mercamadrid, ¿cierto? Que baja uno así y luego hace una subida, una curva y no se ve. Y cuando yo voy por el carril de alta velocidad, solo, 12 y pico de la noche o casi 1 de la mañana, así el Espíritu Santo me dice, cámbiate de carril. Y yo enseguida, me cambio de carril, salgo, ¿y qué cree que había en el carril donde yo iba? Un hombre que lo acababa de atropellar un coche, iba arrastrándose porque lo había descaderado, algo así, y se iba arrastrando porque en ese lado, en esos días había un lugar de venta de droga. Entonces los drogadictos se pasaban de un lado al otro y a ese lo acababa de atropellar un coche y se iba arrastrando. Donde yo no esté atento a esa voz que el Señor me dice, cámbiate de carril sin ver nada, yo hago esto, volteo y hago papilla con él. Oí esa voz del Señor, cámbiate de carril, me cambié y ahí el hombre tira, oh, Dios mío, yo quedé. A veces necesitamos estar escuchando la voz de nuestro Padre, la voz del Espíritu Santo, cómo Dios nos está dirigiendo, estar en armonía para escuchar la voz de Él, estar dependiendo de Cristo. Señor, ayúdanos. O sea, para no vivir como los demás mortales, sino vivir una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Andar en el Espíritu implica seguir el liderazgo personal del Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo el Espíritu Santo nos guía. Amén. Amén. La Biblia habla en el libro de los Hechos que se reunió el concilio de Jerusalén y lo más hermoso es que dice la Biblia que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y establecieron unas directrices, unas direcciones. Hermano, necesitamos volver a escuchar a la persona del Espíritu Santo, a depender del Espíritu Santo para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestros negocios. Aprender a escuchar al Señor, qué es lo que Dios quiere para nosotros, cómo Dios nos está guiando en situaciones. El problema es que nos la pasamos experimentando. Cosas que gastan tiempo, gastan dinero, producen a veces problemas, dolor, angustias, dificultades. Pero qué bueno que desde el principio aprendamos a seguir el liderazgo personal del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos vemos cómo el apóstol San Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Y él iba a los lugares donde el Señor lo iba dirigiendo, el Señor lo iba guiando, el Señor lo iba encaminando. Al punto que dice en un pasaje que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo había llenado con el Evangelio. Porque siguió la guía del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que me miran y dicen, pastor, eso suena pero muy bonito, pero ¿yo cómo hago? Es la relación que tú tengas con el Señor. Es tu intimidad que tú disfrutes con el Señor. Es tu comunión que tú pases con el Señor. Y sabe que terminado el estudio saqué esta conclusión. Podemos concluir que andar en el Espíritu es un acto moral. ¿Qué significa? Que Dios nos da el poder, pero el que toma la decisión soy ¿qué? Soy yo. Soy yo quien decido si ando en el Espíritu o en la carne. Porque hay personas que dicen, no, pastor, vengan que oren por nosotros después del culto. Y como oren por mí, y si ora el pastor Jaime, inmediatamente las alitas me salen y yo quedo. No,
No es una oración, escuche bien, lo que determina tu vida en el Espíritu para el resto de tus vidas. Dios nos da el poder, aleluya, de vivir como Jesús en el poder suyo, pero son mis decisiones, amén, son mis decisiones quien determinan si yo ando en el Espíritu o ando en la carne. Son mis decisiones. Si tú te ocupas en las cosas del Señor, estás andando en el Espíritu. Si tú no tienes tiempo para las cosas de Dios, ¿qué quiere que te diga? Estás andando en la carne, en tus propias fuerzas. Por eso es que viene el día malo y tú no tienes capacidad espiritual para resistir. Viene la dificultad y tú no sabes cómo enfrentarla desde el punto de vista divino. Viene la lucha, el día malo que habla la Biblia y tú no sabes cómo enfrentar esa situación. Amén. Pero es una responsabilidad moral. Dios nos da el poder, pero la decisión la tomamos que nosotros. El Señor no nos deja solos. Amén. El Señor nos guía con su mano y con su poder, con su compañía. Nos ha dado su naturaleza divina, nos ha dado su poder, nos ha dado su compañía. Él dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero quien toma la decisión de andar en el Espíritu soy yo. Soy yo. Eres tú quien toma la decisión y dice, Señor, yo voy a andar en tu voluntad, yo voy a andar en tu liderazgo, yo voy a andar en tu dirección, yo voy a andar en tu comunión, yo voy a andar conforme, alineado a lo que tú tienes para mi vida. Porque es que a veces creemos, hermanos, que esto es una cuestión mágica y que una oración que ya, sí, Dios toca nuestro corazón, pero la decisión moral es de nosotros. Y recuerda, quien tú alimentes más, va a tener más que fuerza. Termino diciendo lo siguiente, realmente Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu, que estemos alineados con Él, que disfrutemos su presencia, que disfrutemos su amor, pero tenemos que tomar esa decisión. Amén. Esto de la vida en el Espíritu es como la santificación, tiene parte de sinónimo. El crecimiento espiritual, la madurez, todos estos elementos casi son sinónimos. Pero andar en el Espíritu también significa que estamos oyendo al Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Amén. Esposo, tú no entiendes a tu esposa, pues, que el Espíritu Santo te guíe. Esposa, no comprendes mucho a tu esposo, que el Espíritu Santo te guíe. Padres con hijos, relaciones, negocios, Señor, guíame. Guíame, Señor. Dirígeme, Señor. Voy por aquí, por las balsameras, voy por allá como David. Estoy escuchándote, Señor. Eso que dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está pasando conmigo? ¿Estás tú dirigiéndome, Espíritu Santo? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre, la iglesia gloriosa anda en el Espíritu, Señor.